Bueno, gloria a Dios. Iglesia, los saludo con el amor que me inspira el Espíritu Santo para con todos aquellos que amamos al Señor. Amén. Gloria a Dios. También saludo a aquellos que no me conocen y mi nombre es el Pastor Elías de la Iglesia Fundamental Bautista. Jesús es contigo. Cartago Valle. Gloria a Dios. Vamos entonces, hermanos, a orar. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Señor, te damos gracias. Estamos aquí delante de ti, oh Dios, en este domingo maravilloso, Día de Madre, Señor, para darte la gloria y la honra, Señor, y pedirte bendición por todas aquellas madres, Señor, que tú has elegido para que tengan hijos y los guarden para ti, oh Dios. Y por ese amor maravilloso que tú les has dado a ellas, que emanan de su ser. Te damos gracias, Padre Celestial. Estamos bendecidos, Señor, de tener una madre, Señor. Bendícenos, Padre Celestial, cuando ellas se van, quedamos muy solos, quedamos tristes, pero siempre, gracias a ti, que siempre tú estás con nosotros hasta el fin del mundo. Así pues, Dios maravilloso, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por todo tu infinito amor y tu infinita misericordia. Muchas gracias, Padre. Bendiciones, pues, a todas estas madres y agradeciéndote, Señor, por ellas. Bendícelas, nosotros las bendecimos con toda bendición celestial y te damos gracias. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos al Salmo 15. Gloria a Dios. Recuerden que siempre leemos un salmo. Esta vez vamos a leer el Salmo 15. Gloria a Dios. Es un salmo corto. Dice el Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Alabado sea el Señor. Maravilloso Dios. Así es, pues, este es un salmo maravilloso que nos enseña estas cosas. Y el que hace estas cosas no resbalará jamás. Gracias, Señor. Te damos muchas gracias. Vamos entonces, hermanos, a la prédica. Y he titulado este mensaje Obediencia gozosa. Porque es un gozo obedecer a Dios a través del Evangelio para tener vida eterna y tener ese gozo para siempre. Porque la obediencia gozosa no consiste simplemente en obediencia, sino que sea una obediencia con gozo, con alegría, con ánimo de Dios. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos entonces a buscar en Primera de Juan capítulo 5. Buscamos en nuestra Biblia, hermanos, Primera de Juan capítulo 5. Amén. Y podemos ver en Primera de Juan capítulo 5, versículo 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús
¿Es el Hijo de Dios? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Ahora vamos a orar, hermano, nuevamente para que Dios nos dé bendición para este mensaje. Señor, le damos gracias, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje para que tú nos llenes de tu palabra y nos digas, Señor, las cosas que necesitamos saber, Padre Dios. Tú dices que el que no tenga sabiduría le pida a Dios que Él la da sin reproche. Así que en esta mañana, Señor, te pedimos sabiduría para entender esta verdad tuya, Señor. La he titulado La obediencia gozosa, porque me gozo, Señor, que a través del Evangelio, Señor, tenemos vida eterna, Señor, y somos salvos, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amados, ya vemos pues que no es simplemente obediencia, sino obediencia gozosa. Sus mandamientos no son gravosos, como vimos en 1 Juan 5:3. Toda la creación, con excepción del hombre, obedece la voluntad de Dios. Oído a estos, hermanos. Toda la creación, con excepción del hombre, obedece la voluntad de Dios. Dice el Salmo 148, versículo 8. El fuego, el granizo, la nieve y el vapor y el viento de tempestad que ejecuta su palabra. Podemos ver, hermano, esto nos muestra que en el libro de Jonás se ve que el viento, las olas y aún el pez, obedecieron los mandatos de Dios, pero el profeta persistía en su desobediencia. ¿Te puedes imaginar, hermano, cómo es esto terrible? Así es pues que el viento, las olas y un pez obedecieron los mandatos de Dios, pero el profeta persistía en su desobediencia. Inclusive una planta y un pequeño gusano hicieron lo que Dios les ordenó, pero el profeta obstinadamente quería hacer las cosas como a él le parecía. Y siempre es así, hermano. Nuestra terrible rebelión siempre nos muestra de que Dios quiere que hagamos algo, pero nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Pero así no funciona con Dios. La desobediencia a la voluntad de Dios es una tragedia, hermano. Esto no funciona con Dios. La desobediencia a la voluntad de Dios es una tragedia. Pero así también lo es la obediencia forzada o de mala voluntad. Dios no quiere, hermanos, que le desobedezcamos, pero tampoco quiere que le obedezcamos por temor u obligación. Por eso lo que Pablo escribió acerca de dar también se aplica al vivir. Y así es, porque no debemos de vivir con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, como vemos en 2 Corintios 9:7. Ahora, ¿cuál es el secreto de la obediencia gozosa? El secreto de la obediencia gozosa es el hecho de reconocer que la obediencia es una cuestión de familia. Hermanos, esa es la verdad. La obediencia es una cuestión de familia. Estamos sirviendo a un Padre amoroso y ayudando a los hermanos y hermanas en Cristo. Hemos nacido de nuevo por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos nacido a Dios y amamos a los hijos de Dios y demostramos este amor al guardar los mandamientos de Dios. Le va a contar esta historia, hermano. Una mujer fue a la oficina del editor de un periódico con la esperanza de venderle algunas de las poesías que ella había escrito. ¿De qué tratan sus poemas?, preguntó el editor. Son referentes al amor, exclamó la poetisa. El editor se recostó en la silla y dijo, bueno, entonces léame una poesía. Sin duda el amor necesita mucho, sin duda el mundo necesita mucho más amor. La poesía que leyó estaba llena de lunas y sueños y esos sentimentalismos empalagosos. Y el editor ya no pudo soportarlo más. Y le dijo, lo lamento, pero usted no tiene ni idea de qué es el amor, señorita. No es ni la luz, ni la luna, ni rosas.
No es sentarse a hablar con una persona. Señorita, el verdadero amor es sentarse toda la noche junto a la cama de un enfermo o trabajar horas extras para que los niños puedan tener zapatos nuevos. Déjeme decirle que el mundo no necesita esa clase de amor poético. Lo que le hace falta es el amor práctico que se manifiesta en acciones. Así pues que no demostramos nuestro amor a Dios por medio de palabras vacías, sino mediante obras hechas con buena voluntad. Hermanos, no somos esclavos obedeciendo a un amo, sino hijos que obedecen a un padre. Y nuestro pecado es un asunto de familia. Es una de las pruebas del amor maduro, es nuestra actitud personal hacia la Biblia, ya que es en ella donde encontramos revelada la voluntad de Dios para nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre que no es salvo considera que la Biblia es un libro imposible de cumplir, fundamentalmente por el hecho de que no entiende su mensaje espiritual. Así como vemos en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así pues, hermanos, que un creyente inmaduro considera que las demandas de la Biblia son una carga. En cierto modo se parece a un niño pequeño que está aprendiendo a obedecer y pregunta: ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Y no sería mejor hacer aquello? Pero un creyente que experimenta, hermanos, el amor de Dios, un creyente que experimenta el amor de Dios perfeccionado, disfruta de la palabra de Dios y la ama verdaderamente. No lee la Biblia como un libro de texto, sino como una carta de amor. El capítulo más largo de la Biblia es el Salmo 119 y su tema es la palabra de Dios. Gloria a Dios, hermanos. En este momento podemos repasar y entender el significado práctico del amor maduro en nuestra vida diaria. A medida, hermanos, que madura nuestro amor hacia el Padre, entonces tenemos confianza y ya no tememos a su voluntad. También somos sinceros con los demás y perdemos el miedo al ser rechazados. Hermanos, tenemos una actitud nueva hacia la palabra de Dios. Es la expresión del amor de Dios y disfrutamos la obediencia, la confianza en Dios, la sinceridad para con los demás y la obediencia gozosa son las señales del amor perfeccional. Es decir, son los ingredientes que componen una vida cristiana feliz. También podemos ver la manera como el pecado arruina todo esto. Sí, hermano. Podemos ver la manera como el pecado arruina todo esto. Cuando desobedecemos a Dios, perdemos nuestra confianza en Él. Si no confesamos inmediatamente el pecado y clamamos por el perdón. Así, hermanos, 1 Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces debemos comenzar a aparentar para encubrir la falta. Por eso la desobediencia conduce al fingimiento y ambas cosas se alejan nuestro corazón de la palabra de Dios. En vez de leer la palabra con gozo para descubrir la voluntad del Padre, pues la ignoramos o quizá la leemos como una rutina. Por eso la carga de la religión es el hombre intentando de agradar a Dios con su propia fuerza. Y hermano, y esa carga es pesada, como dice Mateo
23:4. Mateo 23:4. Vayamos a Mateo 23:4, hermano, dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Así es, hermanos. Esas son cargas muy pesadas. Esas son las cargas de la religión. El hombre intentando de agradar a Dios con su propia fuerza. Pero el yugo que Cristo coloca sobre nosotros no es para nada pesado, hermano. Vayamos a Mateo 11, 28-30. Busquemos Mateo capítulo 11. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Alabado sea el Señor, hermano. Gloria a Dios. La carga del Señor es liviana, hermano. El Señor dice que mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. Por eso el amor aliviana la carga. Jacob tuvo que trabajar durante 7 años para ganar la mujer a la cual amaba. Pero la Biblia nos dice que le parecieron como pocos días porque la amaba. Gloria a Dios, hermano. Así es. Eso es lo que dice Génesis 29:20. Le parecieron como pocos días porque la amaba. Por eso el amor perfeccionado produce obediencia gozosa. Jacob tuvo gozo de tener a la mujer que amaba. Gloria a Dios. Esto es lo que nos lleva a la victoria, como dice Juan 4:5. Primera de Juan 4:5, hermano. Dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así es, hermano. Gloria a Dios. Mire, Victoria Nike era la diosa griega de la victoria, siendo también este el nombre de un misil aéreo de los Estados Unidos. Y ambos recibieron ese nombre por la palabra griega Nike, que sencillamente significa victoria. Pero ¿qué tiene que ver la victoria con el amor maduro? Mire, los creyentes viven en un mundo real y se enfrentan con obstáculos tremendos, hermano. Y no es fácil obedecer a Dios. Por eso dice la palabra: ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así es, hermano, que no es fácil obedecer a Dios. Porque la gente cree que es mucho más fácil dejarse llevar por el mundo, desobedecer a Dios y hacer lo que a uno le parece. Pero con Dios no es así, hermano. Los creyentes que son nacidos de Dios, es decir, los que nacen de nuevo, los verdaderos creyentes que creen en el Evangelio de Dios, son nacidos de Dios. Y esto significa que tienen la naturaleza divina en su interior. Y es imposible que esta naturaleza divina desobedezca a Dios. Lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice Juan 5:4. Si la vieja naturaleza, hermano, tiene el control de nuestra vida, entonces desobedecemos a Dios. Pero si la nueva naturaleza está en control, entonces obedecemos a Dios. Nuestra victoria es el resultado de la fe y creemos en la fe a medida que creemos en el amor. Cuando más amamos a alguien, más fácil es confiar en esa persona. Cuando más se perfecciona nuestro amor a Cristo, también se perfecciona más nuestra fe en Él, ya que la fe y el amor maduran juntos, hermano. La fe y el amor maduran juntos. La palabra vencer es uno de los términos favoritos de Juan. Y Juan la utiliza, hermano, en 1 de Juan 2, 13, 14, con relación a vencer al diablo. Y dice Juan
capítulo 2, 2, 13 y 14, dice: Os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Oh, alabado sea el Señor, hermano. Esto es con la relación de vencer al diablo. Y también la usa 7 veces en Apocalipsis para describir a los creyentes y a las bendiciones que estos reciben. Juan, el apóstol Juan usa 7 veces en Apocalipsis para describir a los creyentes y las bendiciones que estos reciben. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2 dice en el versículo 7. Ya estamos ahí, hermanos. Apocalipsis capítulo 2 versículo 7 dice: El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. También dice en el versículo 17: El que tiene oído oiga lo que el Espíritu. Apocalipsis 2, 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Oh, gloria a Dios, hermano. También en el versículo 26, 2, 26, dice: Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre la nación. Gloria a Dios. Podemos ver pues que no está describiendo a una clase especial de creyentes. Más bien está utilizando la palabra vencedor como un nombre para un creyente verdadero. Porque el creyente verdadero dice que en Cristo somos más que vencedores. Alabado sea el Señor. Hermanos, somos vencedores porque hemos nacido de Dios. Se cuenta esa historia que un soldado del ejército de Alejandro Magno no se estaba comportando valientemente en la batalla cuando tenía que haber estado avanzando. Se mantuvo retrasado en la retaguardia. El gran general se le acercó y le preguntó: Soldado, ¿cómo te llamas? El hombre le respondió: Me llamo Alejandro, señor. El general lo miró directamente a los ojos y le dijo con firmeza: Soldado, ve y pelea o cámbiate el nombre. Así es, hermano. Gloria a Dios. Alejandro llamó la atención de este soldado. Así Dios nos llama la atención a nosotros también. Cuando vemos a Juan, el apóstol amado por Dios, se le dice en Juan 1:29, le dice: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta es la obediencia gozosa que debemos de entender y comprender nosotros, hermanos. Porque esta obediencia nos da vida eterna. El regalo más grande que Dios le puede dar al ser humano, la vida eterna. Y Juan les está dando la noticia al pueblo judío y le está diciendo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios, hermano, porque esto es una obediencia gozosa. Nos gozamos en el Evangelio de Dios porque nos da la sabiduría y el entendimiento de conocer la verdad que nos da vida eterna. Porque en el altar de la cruz solo cabe uno, hermano, o usted o el Cordero de Dios. Así que la ira y la justicia que producen sus injusticias, hermanos, fue descargada de forma implacable sobre el Hijo, es decir, el Cordero de Dios inocente, para que Dios quedara satisfecho en su enojo y en su justicia. Entonces ahora, para que usted pueda ser perdonado o perdonada, usted debe de obedecer la tercera ley que Dios pone para el perdón de los pecados. Es decir,
Dios hizo su parte en la cruz y ahora usted debe de hacer su parte. La tercera ley de Dios que consta de dos partes y esta dice: todo hombre que reconozca sus injusticias, es decir, sus pecados, y los abandone, primera condición, y todo hombre que a la vez se apropie de la justicia que hemos descargado sobre el Hijo, o sea, sobre el Cordero, segunda condición, entonces este consejo de jueces eternos declarará a esa persona totalmente inocente. ¿No es maravilloso, hermano? ¿No le estremece? ¿No arde su corazón que hay un Cordero de Dios que vino a la tierra desde el cielo para cumplir esas dos leyes y que Dios le ofrezca la tercera ley? Recordemos, hermanos, por un momento las tres leyes universales que hemos dicho para todos hombres, para todos los hombres, puestas por Dios. Estas leyes fueron puestas por Dios, hermanos. Primera ley: la paga del pecado para todo hombre es la muerte eterna. Segunda ley: un inocente puede sustituir a un culpable para recibir la justicia que merece el culpable. Y tercera ley: todo culpable que se apropie de la justicia caída sobre el inocente, ese culpable será declarado inocente. Esto es, hermanos, el verdadero evangelio, mi estimado hermano. Gloria a Dios. Qué frase tan maravillosa, de muchas que tiene la Biblia. Sabemos que se puede quitar el problema más grande que tiene todo hombre encima. Y problema que ha venido pasando a lo largo de los siglos, desde que está el hombre sobre la tierra. Hermanos, ¿sabe qué? El pecado, el mayor problema del hombre. Tu mayor problema, hermano, no es tu pobreza. Tu mayor problema no es una enfermedad. Tu mayor problema no es tu jefe, no es tu matrimonio que está destrozado o a punto de destrozar. O quizás tu situación laboral presente que es difícil en ese momento. No, hermano. No, el mayor problema que tienes que resolver es cómo se quitan tus pecados. Ese sí es el mayor problema que tú tienes que resolver. Cómo se quitan tus pecados. Y Dios Trino ha resuelto ese problema, un problema de dimensiones eternas, que solo se resuelve antes de marchar a la eternidad. Porque después de la muerte es el juicio, hermano. Tú tienes que resolver el problema aquí en la tierra, porque después de la muerte es el juicio. Y se resuelve por medio del Cordero de la Cruz, o sea, el Evangelio. Eso es lo que tienes que tú saber. Si se fija bien, hermano, los pecados no los quita con una cosa, sino que los quita una persona, el Cordero de Dios. Por lo tanto, inferencialmente hablando, se deduce con claridad que el que quita los pecados no es el bautismo, no es pertenecer a una iglesia supuestamente salvadora, no es hacer buenas obras, no es el sacerdote absolviendo los pecados, no es hacer oraciones por los muertos, no es ir a misa, hermano, no, seguro que no. Nada de eso, cosas similares, quitan los pecados del mundo, sino que lo que quita el pecado es el Señor Jesús, hermano. Por eso es la obediencia gozosa, el Cordero de Dios por medio del Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque el Evangelio es el que quita los pecados del hombre. Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que crea se salvará y el que no crea se condenará. Escuche bien esto, hermano. El Evangelio ha sido diseñado por tres señores. El Señor Espíritu Santo es el que te convence de los pecados. El Señor Jesús es el que te quita los pecados. Y el Señor Padre es el que te absuelve los pecados. Gloria a Dios, hermano. Entonces podemos ver en Juan 16:8. Juan 16:8 dice que vayamos a Juan 16:8, hermano. Gloria a Dios. Así es, pues.
Ya vamos llegando, hermano. Juan 16:8. Dice Juan 16:8. Y cuando Él venga, porque vemos que el Espíritu Santo vino para convencer a todo el mundo de pecado, de justicia y juicio. Y no a convencer a unos pocos elegidos, sino a convencer a todo el mundo. Así dice Juan, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Mire que no dice que a unos cuantos. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así pues, hermanos, que igualmente el texto de Juan 1:29 dice lo mismo. Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado, no de unos cuantos, sino que el que quita el pecado de todo el mundo. Y no para quitar el pecado de unos pocos presuntuosos hermanos elegidos. Y el Padre, el juez justo, absuelve a todo el que cree libremente en este Evangelio. Este maravilloso equipo jurídico, hermano, de abogados, tiene todo hombre en el cielo. Así es. Qué maravilloso equipo jurídico de abogados. Tiene todo hombre en el cielo. Ahora, hay de aquel que ponga otro evangelio. Hay de aquel que no se agarre a este evangelio, hermano. Hay de aquel que confíe en cualquier otra cosa que no sea el evangelio del Cordero de Dios. Y para terminar, hermano, le animo que lea en primera persona el pasaje de Juan 1:29. He ahí el Cordero de Dios que quita mis pecados. Léalo así personalmente. Ahora leído así verá esa frase que tiene sentido. Sí, y va a tener sentido para usted. Y por primera vez se va a dar cuenta cómo se ve de diferente. He ahí el Cordero de Dios que quita mis pecados. Gloria a Dios, ese Cordero quita tus pecados y los pecados de cualquier otro que crea en el Evangelio. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que debemos de hacer, hermano, creer en el Evangelio. Por eso yo te exhorto, te animo a que vayas a tu cuarto donde oras al Padre en secreto y te quítales el calzado de los pies, te quitas los zapatos y te arrodillas y reconoces tu pecado, porque eso es arrepentimiento, y te apartas del pecado. Pero con fe, por fe, te apropias, te aferras a la propiciación que hizo nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. El justo pagó por los injustos. Así es, pues, hermano, que cuando tú crees en esto, nos damos cuenta que